A finales del año pasado, un periodista estadounidense estaba investigando una misteriosa compra de 14.500 acres en el estado de Washington. El comprador registrado era una pequeña y desconocida empresa de Luisiana que de un día para otro estaba comprando todas las granjas posibles de Estados Unidos. Eso hizo sonar las alarmas de los productores agrícolas del país. Después de una compleja investigación, los periodistas se sorprendieron al descubrir que la pequeña compañía de Luisiana estaba actuando en nombre de Cascade Investment LLC, la firma de inversión secreta que administra la mayor parte de la enorme fortuna que pertenece a Bill Gates. ¿Bill Gates? Sí, el mismo Bill Gates que fundó el imperio de Microsoft y que en el 2015, durante una conferencia para TED, predijo que la próxima catástrofe mundial no luciría como esto, sino como esto. Mientras Bill Gates hablaba de esta situación en el año 2015, invertía al mismo tiempo más de $250 millones en CureVac, una empresa de la industria farmacéutica. Y 5 años después, cuando su predicción se volvió realidad, las acciones de Bill Gates en la industria farmacéutica se dispararon en un 400% en la bolsa de valores solo 2 días después de que salieran publicadas. Ahora, el mismo Bill Gates que predijo la consecuencia de la pandemia está moviendo gran parte de sus inversiones de la industria farmacéutica a la compra de todas las granjas posibles en Estados Unidos y otras partes del mundo. Si quieres saber cuál es la verdadera razón y cómo esto te puede afectar a ti, en este video te lo voy a explicar. Todos sabemos que ser granjero no es la actividad predilecta de los hombres más ricos del mundo. Pero, curiosamente, después de la pandemia, los hombres más ricos del mundo están luchando por comprar la mayor cantidad de tierras agrícolas posibles. Para ponerlo en contexto, la cantidad de tierras de cultivo que posee actualmente Bill Gates es más grande que la ciudad de Nueva York. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, posee una superficie de tierras mayor a los 420,000 acres. Y John Malone, el propietario privado más grande de América, posee 2.2 millones de acres. Esa es una superficie más grande que todo Puerto Rico. Actualmente, las propiedades de Bill Gates incluyen grandes extensiones en Illinois, Iowa, Luisiana, California y alrededor de una docena de otros estados. Con la superficie cultivada en el estado de Washington y otras adiciones recientes a su cartera, el magnate ahora posee al menos 242,000 acres de tierras agrícolas estadounidenses. Más de 2/3 de los campos, ranchos y huertos del mundo son propiedad del 1% de sus agricultores. La propiedad concentrada de la tierra se está disparando a nivel mundial, incluso en Canadá y en los Estados Unidos. Es una tendencia impulsada por la agricultura industrial a gran escala y las políticas agrícolas orientadas a la exportación con impactos de amplio alcance en todo, desde la seguridad alimentaria hasta el cambio climático. Mientras China ha advertido a sus ciudadanos comenzar a almacenar alimentos de reserva, los hombres más ricos del mundo están comprando granjas y tierras de cultivo y las razones son obvias. Es un tema que se encuentra en la agenda mundial, pero que nadie quiere tomar en serio. Nadie, excepto los mismos magnates que se han encargado de pasarle al planeta la factura de su riqueza. El cambio climático tiene una seria afectación en la seguridad alimentaria. Es muy simple.
La gente tiene que comer, así que es una gran inversión. Pero esas inversiones no siempre son obvias. Históricamente, los análisis de propiedad de la tierra han excluido piezas claves de información, como el valor de la tierra y el grado de control que personas como Bill Gates tienen sobre ella. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Bill Gates se convirtiera de un día para otro en el granjero más grande de Norteamérica bajo las narices de todos sin que nadie se diera cuenta? La respuesta es simple: no fue de la noche a la mañana. Para el magnate no hay ocurrencias. Han sido compras graduales pero secretas, porque muchas granjas operan bajo contratos con corporaciones agroalimentarias, lo que les da el control sobre los métodos de producción y accesos al mercado sin poseer explícitamente la granja. Los registros públicos de Estados Unidos sugieren que las empresas de Bill Gates han comprado sus tierras de cultivo a través de una red de al menos 22 empresas fachada de responsabilidad limitada en todo el país. Estas empresas fachada han sido que sea difícil averiguar dónde y cuántas tierras de cultivo posee verdaderamente Bill Gates. Así fue como el magnate comenzó a comprar tierras desde el año 2013 a través de 2 corporaciones de responsabilidad limitada registradas en una dirección en Kirtland. Concentrar la mayor cantidad de granjas en manos de los hombres más ricos del mundo trae consigo una serie de problemas, como la deforestación, la desigualdad social y económica. ¿A qué se dedicarán los campesinos desplazados? Y aun cuando no quieran vender sus tierras, ¿de qué les servirían si el agua para sus cultivos es acaparada por las grandes corporaciones que producen a escala? Y eso nos lleva a la degradación de la seguridad alimentaria rural, que son los campesinos que actualmente siembran para el autoconsumo o para subsistir. Vender sus productos del campo implicará en un futuro cercano competir en precios contra las grandes corporaciones millonarias como las de Bill Gates. Mientras tanto, los agricultores en pequeña escala que producen alimentos para el consumo regional y local a menudo tienen dificultades para llegar a fin de mes debido a los altos precios de las tierras agrícolas y la competencia en los mercados mundiales de los productos básicos. Es un patrón que se ve en todo el mundo. Para los nuevos magnates de la agricultura, los campos canadienses juegan un papel fundamental por una razón simple: sin agua no hay cosecha, y Canadá posee más del 20% de todas las reservas del agua dulce del mundo, y eso convierte a las granjas canadienses como un gran atractivo para inversores como Bill Gates. Muchos defensores de las acciones filantrópicas del multimillonario han especulado que las compras de tierras agrícolas por parte de Bill Gates pueden ser parte de sus esfuerzos para salvar al mundo del cambio climático. Pero otros sospechan que, al igual que sucedió con sus predicciones del 2015, Bill Gates podría saber algo más. Pero, a todo esto, ¿para qué usa esas tierras de cultivo Bill Gates? ¿Qué siembra y a quién se lo vende? El magnate de Microsoft ha acaparado tierras de cultivos, entre otras, especialmente en donde crecen las papas. Así que desde hoy, cada vez que vayas a un McDonald's, debes saber que muy probablemente esas papas fritas fueron cosechadas por una empresa de Bill Gates. Además de esto, Gates es actualmente el mayor productor de zanahorias y cebollas en todo el mundo. Esta imagen te puede ayudar a entender qué tan grande es la expansión de Bill Gates en la compra de todas las granjas posibles de Estados Unidos. Los territorios marcados con verde muestran las superficies en donde Gates posee granjas, en casi la mitad del territorio estadounidense.
Los datos recopilados por The Land Report y NBC News muestran que sus propiedades varían desde 70,000 acres en el norte de Luisiana, donde sus tierras de cultivo siembran soya, maíz, algodón y arroz, mientras en Washington los Gates poseen más de 14,000 acres de tierras de cultivo que incluyen campos de papa tan masivos que son visibles desde el espacio. Y en Florida, los agricultores, en su mayoría inmigrantes hispanos, cultivan para Bill Gates zanahorias en sus propiedades. Estas propiedades de tierra son independientes de sus inversiones anteriores en empresas que apoyan la agricultura a gran escala como Monsanto y el fabricante de tractores John Deere. De hecho, él mismo reconoció que fue su grupo de inversión quien le recomendó mudar su fortuna para dominar las granjas de Norteamérica y otras partes del mundo. Esa inversión pone en una posición muy difícil a los agricultores más jóvenes norteamericanos, que no pueden competir con personas como Bill Gates y que a largo plazo solo tendrán dos opciones: vender o rentar sus granjas al magnate. Si bien Bill Gates ha aportado su filantropía para financiar, por ejemplo, la vacuna contra la pandemia y controlar la malaria a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, también han invertido en algunas empresas que más daño ocasionan al planeta. En 2010, Gates Foundation Trust invirtió alrededor de 23 millones en Monsanto, la compañía de semillas y productos químicos genéticamente modificados. Y aunque vendió sus acciones al año siguiente tras las protestas de los grupos ambientalistas, Bill Gates también fue uno de los primeros inversores en empresas de carne falsa que se basa en la soya modificada genéticamente. Y todo esto nos debe alarmar, o por lo menos cuestionarnos. Por un lado, la Fundación Gates invierte millones para salvar al planeta del cambio climático, y por otro lado, está invirtiendo exactamente en las mismas compañías que le están causando el daño más grande al planeta. Entonces, la compra masiva de granjas de Bill Gates y los hombres más ricos del mundo podría tener algo que ver con la crisis alimentaria que muchos expertos climáticos prevén como